¿Y si te dijera que Cáncer no tiene miedo al amor, sino al momento exacto en que ese amor se le escape entre los dedos? ¿Cómo se sigue viviendo cuando el corazón nunca terminó de sanar y la herida se volvió parte de quién eres? Hay heridas que no sangran, pero duelen toda la vida, y Cáncer las lleva tatuadas en el alma. Cáncer, el cuarto signo del zodiaco, regido por la luna, es el signo del hogar, de la memoria emocional, del pasado que se convierte en presente en el mundo interno. Aquellos nacidos bajo este signo llevan consigo una sensibilidad que va más allá de lo comprensible para otros signos más racionales o volátiles. Esta sensibilidad, sin embargo, es una espada de doble filo. Por un lado, les permite conectarse profundamente con los sentimientos propios y ajenos, pero por otro, les vuelve extremadamente vulnerables a las heridas que no sanan, a los ecos emocionales que se repiten una y otra vez, a los fantasmas del ayer que toman forma en las relaciones actuales. La herida emocional que Cáncer siempre arrastra no es simplemente una nostalgia por el pasado ni una mera debilidad emocional, es una marca profunda, grabada con el fuego invisible del alma, que habla de una necesidad ancestral de sentirse sostenido, amado incondicionalmente y protegido frente al caos del mundo. No es una carencia superficial, sino un anhelo visceral, casi primitivo, que brota desde el inconsciente como un eco de un tiempo en el que el amor no era una conquista, sino una certeza. Esta herida nace del deseo instintivo de regresar al lugar de absoluto resguardo, el vientre materno simbólico, ese espacio originario en el que todo era unidad, donde el dolor no existía y donde el amor no se dudaba, se respiraba. Cáncer busca, muchas veces sin saberlo, recrear ese refugio en cada vínculo profundo, en cada gesto de ternura, en cada mirada que promete permanencia. Pero cuando la realidad le muestra que nada es garantizado, que incluso lo amado puede desvanecerse, esa herida se activa como un susurro desgarrador en el corazón, recordándole que la separación es parte de la vida. Y que el amor, aunque intenso, también puede ser fugaz. Pero la vida, por su propia naturaleza, implica separación, implica desapego, implica cambio. Y es ahí, justo en ese primer quiebre del alma, donde la herida comienza a tomar forma. No siempre se trata de grandes abandonos o traumas visibles, a veces, basta un silencio prolongado en un momento de necesidad, una mirada que no llega, una emoción que no fue reconocida, para que el corazón de Cáncer registre un dolor tan sutil como devastador. Ese instante se queda grabado como una cicatriz invisible, una marca profunda que le susurra una y otra vez que el amor no es seguro, que el afecto no es permanente, que en cualquier momento puede desaparecer. Tal vez fue una infancia en la que se sintió emocionalmente solo, donde las palabras de consuelo no llegaron, o donde la expresión de su mundo interno fue minimizada o ignorada. Tal vez fue una ausencia prolongada, una figura que debía estar y no estuvo, o un amor que se ofrecía solo a cambio de cumplir ciertas expectativas. Sea como sea, lo que se instala es una desconfianza silenciosa hacia el amor, una sospecha de que lo bueno siempre puede irse, de que la calidez puede transformarse en vacío. Cáncer, con su piel emocional expuesta, aprende a vivir en alerta constante. Su mundo afectivo se convierte en un sistema de radar que detecta hasta el más mínimo cambio de humor en los demás, no por control, sino por supervivencia emocional. Desarrolla una necesidad interna de asegurarse, casi compulsivamente, que el otro no se ha ido, que el cariño sigue ahí, intacto, aunque el miedo le diga lo contrario. Por eso tiende a dar más de lo que puede sostener, a cuidar en exceso, a intentar prevenir el abandono antes de que suceda. Y cuando eso no basta, puede llegar a usar estrategias inconscientes de manipulación emocional, no con malicia, sino con desesperación. Porque para Cáncer, la pérdida del vínculo no es solo una tristeza, es una amenaza existencial. El apego profundo que desarrolla no es una elección, sino una respuesta de su herida que aún sangra. Una herida que le grita que si no ama perfecto, si no da todo, si no está siempre disponible, entonces el otro se irá.
Y esa posibilidad es demasiado dolorosa para ser contemplada con calma. Por eso, en el fondo, todo acto de sobreprotección, todo miedo al cambio, toda necesidad de seguridad, nace del deseo más puro y humano, el de no volver a sentir que su alma se queda sola en medio del mundo. El regente lunar imprime en este signo una ciclicidad emocional tan intensa como poética, tan cambiante como eterna. Cáncer vibra al ritmo de las mareas internas que suben y bajan sin previo aviso, arrastrando recuerdos, viejas emociones, deseos callados y miedos enterrados. Sus estados de ánimo fluctúan como las fases de la luna, momentos de brillante apertura donde lo entrega todo, seguidos por periodos de sombra y retraimiento, donde se repliega al fondo de sí mismo buscando refugio. Sanación, silencio. Esta danza emocional, muchas veces incomprendida por quienes lo rodean, no es una inestabilidad gratuita, sino un mecanismo sagrado de autorregulación, una forma de procesar el peso de todo lo que siente, todo lo que capta, todo lo que no puede expresar en palabras. Porque Cáncer no solo siente sus emociones, siente las de todos. Cuando la luna, su regente, forma aspectos tensos en los tránsitos astrológicos, en conjunción con planetas personales o bajo la influencia severa de Saturno, Plutón o Quirón, es como si una tormenta emocional se desatara en su interior. Viejas heridas se reactivan, el pasado se vuelve presente, y todo lo que fue reprimido regresa para ser sentido con más fuerza. En especial, la influencia de Quirón, el arquetipo de la herida que no sana pero enseña, resulta profundamente reveladora para Cáncer. Cuando Quirón toca sus casas relacionadas con el hogar, la familia o la historia emocional, se produce un llamado interior que no puede ignorar, es la invitación a mirar aquello que ha preferido esconder, a reconocer el dolor que se encuentra anclado en su linaje emocional. Es en ese momento donde el cangrejo, acorazado pero sensible, debe decidir si seguir oculto en su caparazón o atreverse a sumergirse en sus propias profundidades. Y es que ese caparazón no es solo una defensa, es un archivo emocional. En él guarda lo no dicho, lo no llorado, lo no perdonado. Es un santuario interno donde resuenan los ecos de lo que alguna vez amó y perdió, lo que soñó y no se cumplió, lo que necesitó y nunca llegó. Pero también es un espacio donde, si se atreve, puede encontrar las semillas de su verdadera fortaleza emocional. Porque la herida, una vez comprendida, se transforma. El dolor, una vez abrazado, se convierte en luz. Cáncer, en su danza lunar, está llamado no solo a sobrevivir sus emociones, sino a transformarlas en sabiduría, en arte, en compasión profunda. Y cada tránsito, cada fase lunar, cada sacudida interna, es una oportunidad para hacerlo. Este caparazón, que tan simbólicamente representa a Cáncer, no es solo una barrera contra el mundo, sino una cueva sagrada donde guarda todo aquello que no se atreve a mostrar. Allí dentro viven sus miedos, sus ternuras, sus nostalgias, sus versiones más puras y también las más rotas. Es su refugio, sí, pero también su cárcel. Es el lugar donde se esconde cuando el ruido externo le atraviesa como un puñal, cuando las emociones de los demás le resultan tan intensas que le saturan, cuando siente que los lazos que ha creado, y que para él lo son todo, están en peligro de romperse. En esos momentos, se repliega como el mar que retrocede antes de un gran oleaje, buscando no ser alcanzado por otra herida. Pero lo que Cáncer aún no siempre ve es que vivir dentro de ese caparazón también le aísla del amor que tanto anhela, de la posibilidad real de ser visto, abrazado y sostenido sin condiciones. Sanar, para él, implica mucho más que dejar ir el dolor, significa aprender a mostrarse en su forma más desnuda y auténtica, sin máscaras, sin escudos, sin armaduras emocionales. Significa permitir que alguien toque con cuidado ese universo sensible que ha aprendido a proteger con uñas y lágrimas. Y esa es la paradoja que lo habita, desea, con cada célula de su alma, conectar profundamente con el otro, ser amado sin reservas, pero al mismo tiempo teme que al abrirse, al entregarse, lo hieran de nuevo.
Entonces se protege, se silencia, se retrae, a veces incluso se disfraza de indiferencia. Pero esa protección, aunque legítima, termina volviéndose un muro que impide la cercanía que tanto necesita. Es un alma que tiembla entre dos fuegos, el deseo de ser amado profundamente y el terror de volver a sentir el filo del abandono. Y en esa tensión, en esa contradicción tan humana y tan suya, se juega su mayor desafío y también su más grande oportunidad de liberación emocional. En su sombra, Cáncer puede transformarse en una figura emocionalmente hambrienta, sedienta de gestos, de palabras, de miradas que le confirmen que no está solo, que aún es amado, que el lazo sigue intacto. Esta necesidad, aunque parezca excesiva desde fuera, brota desde una herida que clama por ser reconocida, no desde el capricho. Cáncer, cuando se siente en peligro emocional, puede recurrir al silencio no para herir, sino como grito mudo, como lenguaje alternativo de su dolor. Puede retraerse, aislarse, desaparecer, no por frialdad, sino porque su alma necesita resguardarse cuando siente que está a punto de quebrarse. Y sí, también puede recurrir a la culpa, pero no para manipular, sino como intento desesperado de sostener una conexión que cree a punto de desvanecerse. Estas respuestas emocionales no son fruto de una personalidad tóxica ni de una intención dañina, son los reflejos de un corazón que vive con el miedo permanente de ser abandonado, reemplazado, olvidado. En las relaciones, Cáncer se transforma en cuidador por excelencia. Se da entero, a veces incluso sin límites. Se convierte en madre, en padre, en refugio, en alimento emocional. Su amor es cálido, envolvente, pero también puede volverse sofocante si no encuentra reciprocidad. Cree que si da todo, si se entrega sin medida, entonces será merecedor de ese amor que tanto teme perder. Pero en ese proceso, también se desgasta. Se deja para después. Se olvida de sí mismo en el afán de ser necesario para el otro. Y cuando ese amor no es devuelto con la misma intensidad, cuando no hay equilibrio entre lo que da y lo que recibe, Cáncer no solo se frustra, se rompe. Siente que su valor estaba ligado a su entrega, y que si no es correspondido, entonces no fue suficiente. Esa herida, al no ser vista, puede crecer como una raíz invisible que atraviesa todos sus vínculos, repitiendo una y otra vez el mismo patrón de dar hasta el agotamiento, de amar hasta la desaparición del yo. Pero al tomar conciencia, puede transformarlo. Porque dentro de ese amor incondicional hay una fuerza inmensa que dirigida hacia sí mismo, puede sanar no solo su herida, sino también la de quienes le rodean. Porque cuando Cáncer aprende a amarse con la misma profundidad con la que ama a los demás, su sombra deja de ser carga, y se convierte en luz. Psicológicamente, Cáncer es un alma que ha tejido su identidad con hilos de recuerdos, emociones intensas y una memoria afectiva casi infinita. Es alguien que no solo recuerda lo que pasó, sino cómo se sintió, qué olor tenía el ambiente, qué palabras quedaron en el aire, qué abrazo faltó en el momento justo. Su mente y su corazón se convierten en un archivo vivo de vivencias, donde cada conversación antigua, cada herida no cerrada, se revive como si acabara de suceder. Cáncer no vive en el pasado por elección, muchas veces, su sensibilidad lo ancla allí como forma de protección, como si revisar lo que fue le diera pistas de cómo no volver a ser herido. Pero esa misma nostalgia que a veces le da sentido, también puede volverse su laberinto. La nostalgia se transforma en prisión cuando deja de ser memoria y se vuelve resistencia al presente. Cáncer puede construir altares emocionales a personas que ya no están, idealizar amores que lo marcaron, incluso si fueron dolorosos, porque le resulta más seguro lo conocido, aunque duela, que lo incierto del porvenir. Y así, sin darse cuenta, puede quedarse aferrado a una historia ya escrita, mientras la vida le ofrece nuevas páginas por escribir. El miedo a lo desconocido no es debilidad, es la manifestación de su deseo profundo de no volver a sentirse vacío, perdido, incompleto. En ese viaje interior hacia la sanación,
Cáncer se enfrenta al reto más difícil para alguien que ama tan intensamente: aprender a soltar. Soltar no significa olvidar ni dejar de sentir, sino liberar aquello que ya no nutre, que ya no construye, que pesa más de lo que aporta. Soltar el pasado, la necesidad de certezas, el miedo a no ser amado con la misma intensidad. Porque en ese acto sagrado de soltar, se abre espacio para lo nuevo, para vínculos más sanos, más conscientes, más libres. Vínculos donde no tenga que rogar amor, donde no necesite protegerse tanto, donde pueda ser quien realmente es, sin la carga de la herida, sin el miedo a no ser suficiente. Y allí, justo allí, comienza la verdadera transformación emocional de Cáncer. El arquetipo de la madre, tan profundamente entrelazado con la energía de Cáncer, representa esa fuerza tierna y feroz que da vida, sostiene, nutre y protege. Pero también es espejo de las sombras que surgen cuando ese cuidado se vuelve excesivo, cuando se da sin medida, cuando se espera ser salvado con la misma intensidad con la que se cuida. Cáncer vive la maternidad emocional no solo hacia otros, sino también como un llamado pendiente hacia sí mismo. La necesidad de cuidar y ser cuidado, de sentirse útil en el dolor ajeno, de llenar vacíos propios a través de la entrega al otro, puede volverse una trampa emocional cuando no hay equilibrio ni conciencia. Porque detrás del amor que da, muchas veces se esconde la esperanza secreta de recibir a cambio un consuelo que nunca se atrevió a pedir. Aprender a maternar, es uno de los actos más revolucionarios y transformadores para Cáncer. Es abrazarse sin juicio, sostenerse en la noche emocional sin buscar brazos externos que lo validen. Es aprender a ser su propia madre interna, paciente, compasiva, firme, presente. No es cerrar el corazón, sino llenarlo primero consigo mismo, para luego compartirlo sin perderse. Esta autonomía emocional no se opone a la ternura, al contrario, la potencia. No se trata de endurecerse, sino de saberse completo. Es mirar su propia tormenta interior y en lugar de huir o esperar que alguien lo rescate, elegir caminar bajo la lluvia con el alma en la mano y la dignidad intacta. Cuando Saturno transita sobre el Sol o la Luna de Cáncer, su sensibilidad se ve desafiada a estructurarse, a madurar, a fortalecerse desde dentro. No es un tránsito fácil, puede sentirse como una prueba, como una pérdida, como una sacudida que lo desarma. Pero también es una escuela sagrada. Saturno no viene a castigar, sino a enseñar el valor de los límites, la importancia de decir hasta aquí, la capacidad de sostenerse incluso cuando el entorno no acompaña. A Cáncer, que muchas veces se desborda en su caudal emocional, le muestra que contener no es reprimir, que poner límites no es dejar de amar y que protegerse también es un acto de amor propio. En ese aprendizaje, Cáncer deja de buscar en los demás el refugio que puede construir dentro de sí. Y es allí donde comienza a florecer desde la raíz. Plutón, el gran alquimista del zodiaco, lleva a Cáncer a una confrontación ineludible con sus abismos más ocultos. No le ofrece salidas suaves ni caminos de evasión, lo sumerge en experiencias límite donde no queda otra opción que mirar de frente aquello que más teme perder. La seguridad emocional, los lazos profundos. El amor que lo sostiene. Bajo su influencia, Cáncer puede vivir pérdidas simbólicas o reales que lo obligan a soltar lo que creía indispensable para sobrevivir. Es un proceso desgarrador, pero también purificador, como un fuego interno que arrasa para permitir un renacimiento emocional desde las cenizas. En este viaje oscuro y solitario, que en astrología llamamos la noche del alma, Cáncer se encuentra desnudo ante su propia fragilidad. Llora, cae, se rompe, pero también descubre que puede reconstruirse con una fuerza nueva, una fuerza nacida de su verdad más desnuda. Y al otro lado de ese tránsito, no regresa siendo el mismo. Regresa con una mirada distinta, con una paz que no depende del otro, con una capacidad de amar desde la libertad y no desde el miedo. Aprende que su vulnerabilidad no es ruina, sino raíz. El deseo reprimido de Cáncer, ese anhelo silencioso de ser cuidado, sostenido, contenido,
suele quedar escondido bajo capas de entrega a los demás. En un mundo que celebra la autosuficiencia, la dureza emocional y el desapego, Cáncer puede sentirse avergonzado de su ternura, de su deseo de proximidad, de su necesidad de afecto genuino. Entonces, se oculta tras una máscara de fortaleza, finge que no necesita, que no duele, que no extraña. Pero en lo profundo, su corazón llora por un espacio seguro donde pueda simplemente ser, sin juicio, sin exigencias, sin máscaras. Esta desconexión entre lo que siente y lo que muestra crea una tristeza sutil, una melancolía sin nombre que se instala como niebla en el alma. Reprimir su sensibilidad lo aleja de sí mismo, lo priva de su don más puro, su capacidad de conectar desde el alma. El camino de regreso empieza con un acto de valentía, permitirse necesitar, permitirse sentir, permitirse pedir sin vergüenza. Validar ese deseo de ser contenido no lo debilita, lo humaniza. Porque no hay nada más valiente que mostrarse tal como uno es en un mundo que exige corazas. Y Cáncer, cuando honra su deseo de afecto sin caer en la trampa de la dependencia, transforma su herida en medicina. Porque allí donde una vez sintió vacío, puede aprender a llenarse de amor propio. Porque esa ternura que tantas veces dio hacia afuera, puede volver a él como un bálsamo de consuelo, de dignidad, de reconstrucción interior. Y en ese acto, deja de buscar afuera lo que siempre tuvo dentro, una sensibilidad que no es debilidad, sino fuerza transformadora. En contextos laborales, Cáncer puede ser un trabajador leal, comprometido, pero necesita un ambiente emocionalmente seguro. No tolera bien la frialdad o la competencia agresiva. Prefiere entornos donde pueda establecer vínculos, donde sienta que su trabajo tiene un sentido más allá de lo material. En amistades, es ese amigo que recuerda fechas, que guarda cartas, que llama cuando intuye que algo anda mal. Pero también puede cerrarse si siente que no es valorado, si percibe que da más de lo que recibe. En pareja, busca la fusión emocional, el hogar simbólico, el espacio donde pueda ser sin miedo. Pero si no ha sanado su herida, puede sabotear relaciones sanas por miedo al abandono, o quedarse en relaciones disfuncionales por miedo a estar solo. El potencial de crecimiento de Cáncer es tan vasto como el océano que lo rige, profundo, misterioso y lleno de tesoros escondidos bajo capas de emoción. Cuando decide abrazar su herida, no como una condena sino como una maestra, comienza a florecer desde adentro, y lo que antes era dolor se transforma en compasión lúcida. Ya no busca solo aliviar el sufrimiento propio, sino acompañar el ajeno con una presencia que no exige, que no demanda, sino que simplemente está, conteniendo con ternura, con sabiduría, con una humanidad desbordante. Entonces Cáncer se convierte en sanador natural, en guía silencioso, en creador de espacios seguros donde otros pueden, por fin, quitarse las máscaras y descansar. Su sensibilidad, esa que tantas veces lo hizo sentir diferente o incluso débil, se vuelve el puente que lo une con la experiencia humana más universal, el anhelo de pertenecer, de ser amado, de ser visto en lo más profundo. Pero para que esa sensibilidad se vuelva don, primero debe mirar su propio abismo con valentía, reconocer el eco de su herida sin disfrazarla, sin huir de ella, sin disfrazarla de fortaleza o indiferencia. Debe atreverse a tocar su propio dolor sin anestesia, a recorrer con dignidad su laberinto emocional hasta entender que no todo lo que duele debe ser evitado. Algunas cosas que duelen son puertas hacia una versión más sabia y auténtica de sí mismo. En ese proceso de renacimiento, la astrología se convierte en espejo y en mapa. Cada tránsito desafiante, cada retorno lunar, cada conjunción compleja es una oportunidad de introspección, una llamada del universo a revisar lo que ya no le sirve, a soltar lo que pesa, a sanar lo que aún sangra. Y en esa danza cósmica, Cáncer va descubriendo que la seguridad que tanto buscó en los brazos ajenos, siempre estuvo aguardando dentro de él. En el amor que se profesa cuando se cuida con la misma ternura con la que ha cuidado a otros toda la vida.
Entonces, y solo entonces, entiende que lo que busca fuera es, en realidad, un reflejo de lo que ya late en su interior, una fuente de amor inagotable, profunda, transformadora.